El Señor Jesucristo regresará y en ese momento creemos que ocurrirá también el arrebatamiento, es decir, en un solo evento. Y esto sucederá para poner fin a la gran tribulación. Es en el regreso del Señor Jesucristo que su iglesia, los creyentes, serán arrebatados para encontrarle en el aire, como dice primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, que dice así: porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para el encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por este pasaje entendemos que los cuerpos de los que murieron en Cristo, siendo cristianos, resucitarán primero. Luego, dice la palabra de Dios que los creyentes que entonces estén vivos serán llevados a la presencia del Señor, le encontrarán en el aire y así estarán para siempre con el Señor. También entendemos por lo que dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 15, versículo 52, que dice así: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Por este pasaje entendemos que todos los creyentes, ya sea que resuciten en ese momento y los que estén vivos, serán transformados, como lo acabo de leer en 1 Corintios 15, 52. Esto significa que los cristianos recibiremos un cuerpo glorificado, un cuerpo incorruptible e inmortal. Es un hecho que está escrito en la palabra que Cristo regresa por su iglesia y entonces pondrá fin al reinado de Satanás sobre la tierra y va a erradicar al pecado y todas sus consecuencias. También será en ese momento el juicio para todos los pecadores y dará recompensas a los creyentes. Eso está escrito en la palabra de Dios. Pero hay una controversia. No hay un acuerdo único con respecto al momento en que Cristo regresará relacionado con la tribulación que Cristo menciona en Mateo 24. Es decir, los hechos aceptados por el pueblo cristiano son que va a haber una gran tribulación, que Cristo va a regresar y que va a haber un arrebatamiento. Esos tres hechos son aceptados por todos los cristianos. Pero donde hay diferencias y hay diferentes interpretaciones es con respecto al orden o la secuencia en que estos tres acontecimientos van a suceder: la gran tribulación, el regreso de Cristo y el arrebatamiento. Algunos piensan que el arrebatamiento será antes de la tribulación. Quienes apoyan esta interpretación dicen que el arrebatamiento no se debe considerar como el regreso de Cristo, sino que ellos sostienen que la iglesia va a ser arrebatada de la tierra, tanto los muertos como los que estén vivos, y que el regreso de Cristo sucederá después de ese arrebatamiento. Si no lo consideran así, tendrían entonces que aceptar que Cristo regresará dos veces, digamos un regreso secreto por sus santos, que es el arrebatamiento, y otro regreso público con sus santos para acabar con Satanás y los pecadores. Por eso quienes apoyan esto, que la iglesia será arrebatada antes de la tribulación, sostienen que ese arrebatamiento no es propiamente la venida de Cristo, sino que eso sucederá al final de la tribulación. Hay otros cristianos que creen que el arrebatamiento sucederá justo a la mitad de la tribulación, en una postura parecida a la que acabo de describir. Otros sostienen que Cristo regresará por su iglesia hasta el final de la gran tribulación.
Esto es que el regreso de Jesucristo y el arrebatamiento sucederá al mismo tiempo. Es cierto que la Biblia dice que habrá un regreso de Cristo, no habla de dos regresos de Cristo. Ya vino una vez en carne y ahora regresará en gloria por su iglesia y a juzgar a los pecadores y al diablo y todos sus seguidores. Solo habla la Biblia de un retorno de Cristo. Puedes leer esto en pasajes como Hebreos 9, 27 y 28, Mateo 24, versículos 27 y 30, entre otros pasajes. Otro versículo que apoya la interpretación de que Cristo regresará solo una vez y al final de la tribulación es Lucas 21:36, que dice: velen pues en todo tiempo, orando, para que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que han de suceder y puedan estar en pie delante del Hijo del Hombre. Esto que dice Jesús en Lucas 21:36 es un mensaje profético que Cristo expresa a los creyentes que estén vivos en el tiempo de la tribulación. Sea que Dios haga pasar a su pueblo por la tribulación o no, porque como he dicho hay diferentes interpretaciones y posturas, tenemos la plena confianza de que Él guardará y preservará la vida de sus hijos, de aquellos que ponen su confianza en Él. Dios promete, desde el principio ha prometido y lo ha sostenido, que no nos abandonará, como dice Deuteronomio 31:8, y que Él está con nosotros hasta el fin de este siglo, hasta el fin del tiempo. Un ejemplo de esta preservación que Dios tiene por sus hijos lo podemos ver, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel fue liberado de la cautividad de Egipto. El Señor envió plagas a Egipto para que dejara el faraón salir a su pueblo. Y las plagas que Dios envió a los egipcios para juzgarlos por su maldad y el maltrato que hacían al pueblo de Israel, como dice Éxodo 7 y 12, capítulos 7 al 12, esas plagas que envió el Señor son muy parecidas a las plagas que Dios enviará durante la gran tribulación para juzgar al mundo. Lo puedes leer en Apocalipsis 16 y si haces un comparativo verás que hay plagas que son muy similares. Por eso creemos que Dios, así como guardó a Israel cuando envió las plagas a Egipto, también guardará a sus hijos cuando envíe su juicio a la tierra, como describe Apocalipsis. Es verdad que el pueblo escogido de Dios podría sufrir afectaciones indirectas, afectaciones secundarias, por estar rodeados de esa maldad, pero el juicio final de Dios no será para los creyentes. El juicio de Dios es para los que rechazan a Jesucristo. Y por eso creemos que Dios va a preservar la vida de su pueblo, sea que se encuentre en la tribulación o no. El hecho innegable y que todo cristiano deberíamos de aceptar y creer y esperar es el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Este arrebatamiento será tan selectivo como una cirugía muy precisa, porque dice la palabra del Señor que aunque dos personas estén juntas, una será tomada, digamos, el creyente, y la otra persona puede ser dejada, el no creyente. Así de selectiva será, porque Dios conoce su iglesia, sabe los que creen y los que confían en Él. Y aunque estén todos juntos, Él, de entre todos ellos, arrebatará a los que son sus hijos, y los demás se quedarán. En el arrebatamiento es cuando recibiremos un cuerpo glorificado, un cuerpo como el de Cristo. Y entonces, como dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, seremos semejantes a Cristo,
y le veremos tal como es Él. Pero insisto, solo los creyentes serán llevados por Cristo a su presencia y los no creyentes serán dejados. Oremos al Señor. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes cuidado de tus hijos. Tú tienes guardados a tus hijos en el hueco de tus manos, Señor, y aunque vengan calamidades, aunque vengan terremotos, aunque vengan circunstancias de juicio a la humanidad por el pecado, tú guardarás a tus hijos, Señor. Así como lo hiciste con Israel cuando fue liberado de la cautividad en Egipto, cuando enviaste las plagas, así creemos, Señor, que en estos últimos tiempos tus juicios, Señor, guardarás a tu pueblo, Señor, de ello. Por supuesto, sabemos, Señor, asimismo que los que estamos en Cristo, cuando seamos arrebatados, iremos a tu presencia. Y ese es el mayor anhelo que tenemos, pasar la eternidad junto a ti. Y no será para nosotros un castigo la muerte, sino al contrario, será un premio. Será la recompensa que estamos esperando para ir a tu presencia. Porque para nosotros el morir es ganancia. Te damos gracias, amado Dios, por tus promesas que cumplirás. En el nombre de Jesús. Amén.